tenemos a nuestra analista internacional, Teresita Aya. Buenos días, Teresita. Juan Camilo, buenos días. También muchas gracias. Se conecta al reconocido diplomático, también integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, es el doctor Julio Londoño Paredes. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, cordial saludo. Bueno, Teresita, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿cuál es su primera impresión de este comunicado, de esta enérgica protesta que está presentando Perú? Se esperaba un poco, ¿no? Se esperaba, es parte del trabajo de la Cancillería, pero Juan Camilo, lo importante aquí es decirle a todos los que nos están viendo en este momento algo que yo sé que el ex canciller Julio Londoño conoce mejor que nadie, y es que el territorio de esta isla, la isla de Santa Rosa, es una isla que primero nació, se creó por sedimentos, por los movimientos que ha habido en el río después del Tratado Lozano-Salomón del año 22, después de la discusión sobre las 13 islas que se asignaron a Perú y a Colombia en 1929 y después del Protocolo de Río de Janeiro. Técnicamente no existía en ese momento para venir a decir ahora que fue asignada al Perú en ese momento. No se puede asignar lo que no existe. La isla nace en los años 70. Y hay que decir que desde ese momento el Perú ha hecho todo lo posible por quedársela. Desde los años 70 ha mandado colonos a la isla, ha tratado de generar una colonia agrícola mandándoles semillas y que funcionen de esa manera. Y Colombia lleva desde ese momento protestando y diciendo: esto tenemos que resolverlo de otra manera. Hace un año nomás, en junio del 2024, hubo una protesta enérgica del entonces director de Soberanía de la Cancillería colombiana por este tema que sigue, como vemos, vigente. Doctor Londoño, yo creo que aquí la pregunta sobra. Teresita ha abierto muy bien el tema. Adelante, respecto a lo que ha dicho nuestra analista internacional. Yo creo que lo que ha dicho Teresita es absolutamente exacto. La verdad es que, de conformidad con lo establecido en el Tratado de 1922 y las actas correspondientes, se estableció que la asignación de las islas del río Amazonas se debía, estaba constituido por el TAC del río, es decir, por el canal más profundo del río, y una comisión mixta de los dos países hizo el señalamiento y la identificación de ese canal principal del río. Que se aplica todavía. Eso fue señalado en una carta oficial de los dos países, firmados por los comisionados en el año de 1929. Ahí, naturalmente, no figura la isla de Santa Rosa. Esa isla surgió posteriormente por las características mismas de sedimentación del río Amazonas. El problema es que esa isla, que el Perú de hecho ha venido de tiempo atrás colonizando, estableciendo autoridades, escuelas, puestos de salud, puestos de la Guardia Civil, o sea, de la policía, eso paulatinamente la ha ido ocupando e incorporándola como territorio peruano. Y últimamente expidió una disposición en que se refería precisamente a esa isla como una parte de un distrito de Ramón Castilla, que es la población que queda más cercana. Eso generó una protesta por parte del gobierno colombiano y, naturalmente, una diferencia de esas características debe ser solucionada por los medios ordinarios establecidos en el derecho internacional, y se espera que precisamente ambos países puedan entrar a discutir sobre ese particular, lo que viene de hace bastante tiempo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que existe entre los dos países una opción. Cuando haya una diferencia sobre la aplicación, la interpretación del Tratado de Lozano-Salomón de 1922, en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 se estableció la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Doctor Londoño, ¿de cuánto territorio estamos hablando? ¿Qué es la isla de Santa Rosa
¿estos cuántos kilómetros son donde usted pues ya nos ha relatado, allí se han inclusive construido escuelas, es donde y poco a poco el gobierno peruano se lo ha ido apropiando? ¿Esto de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta porción de tierra? No es muy grande, yo creo que son unas 8 o 9 hectáreas. El problema no es eso, el problema es que esa isla de Santa Rosa se ha ido pegando a Leticia. De tal manera que en un momento a los leticianos les tocaría, para embarcarse en el río Amazonas, atravesar por territorio peruano, es decir, por la isla de Santa Rosa, para poder salir al Amazonas, teniendo en cuenta que el objeto fundamental y principal del Tratado de 1922 fue precisamente el acceso de Colombia al río Amazonas. Leticia naturalmente no puede quedar en esa condición de tener, para que los leticianos puedan embarcarse en el río Amazonas, atravesar el territorio peruano. Doctor Londoño, usted nos habla y nos dice los tratados Lozano-Salomón del año 22, la negociación del año 29, el protocolo de Río de Janeiro, y ahí usted nos cuenta que se puede, para ver estos tratados, acudir a la Corte y que sean ellos los que digan que de acuerdo a este tratado, uno, tenemos acceso a la libre navegación y dos, pues no existía la isla de Santa Rosa. Pero yo creo que mucha gente se pregunta, pero nos retiramos de la Corte de La Haya, ¿por qué estamos hablando de volver a la Corte? Yo creo que es importante explicar que hay varios tratados, creo que suman 76 en este momento, que Colombia ha firmado, que en caso de controversia con alguno de ellos, ¿todavía podemos ir a la Corte? Naturalmente que podemos ir. El tratado, el protocolo de Río de Janeiro tiene un artículo, el artículo 7º, que establece en forma expresa que ninguna reserva que se pudiera hacer a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia evitará que en un momento determinado se invoque precisamente el recurso ante la Corte Internacional de Justicia en estos casos. No es simplemente el Pacto de Bogotá o las declaraciones formuladas en el año de 1930 y 37 por Colombia, sino que hay un tratado específicamente con el Perú que en forma clara establece la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia con el Perú, en el caso específicamente del Tratado de 1922. Entonces, ante este panorama que estamos, doctor Londoño, ¿qué se puede pronosticar a futuro? Es decir, ya hay una nota de protesta por parte de Perú. La intención del gobierno colombiano, lo ha dicho a través de la Cancillería, Teresita, es solucionar esto por la vía diplomática. Pero eso en la realidad, ¿qué tan posible es o qué tan propenso es que nos vayamos a un pleito internacional? Bueno, lo recomendable, lo que se espera es que haya una negociación muy seria entre los dos estados para definir esa situación, porque no es el único caso que hay, la isla de Santa Rosa. A lo largo del río Amazonas, en el trayecto limítrofe entre los dos países, hay muchos casos parecidos y se han presentado casos parecidos porque el río Amazonas es un río que va moviendo su cauce paulatinamente. Entonces yo creo que es hora de emprender una negociación a alto nivel con el gobierno peruano, con la disposición de ambos países de llegar a un acuerdo. Sí, Teresita. Juan Camilo, hay, como dice el ex canciller Londoño, que yo me acuerdo ahorita, la isla de la Fantasía, que es una isla que también surgió después de los tratados, y una isla que se llama Isla Ronda, que hasta donde tengo entendido Colombia ejerce la soberanía sobre esa isla. Todo lo que hay es que negociar, como dices tú, con ellos y ponerse de acuerdo en un momento que, hay que decirlo, es muy complicado para la relación binacional, no solo por todo lo que está pasando con estas islas en el río Amazonas, sino porque llevamos varios años en que los dos gobiernos han mantenido una relación bastante tensionante en los últimos años entre el presidente Petro y la presidenta Dina Boluarte. Entonces habría que ver cómo en medio de esa tensión se puede negociar algo que beneficie a los dos países. Sí,
Doctor Londoño, me gustaría ahondar mucho más en lo que hacía mención Teresita. Vamos a punchar el mapa. Ese es el territorio del que estamos hablando. Allí la isla que pues divide, ahí vemos el río Amazonas. Y que por supuesto va cambiando su característica, como ya investigadores, inclusive me he encontrado con investigaciones de la Universidad Nacional, cómo han estudiado el fenómeno de esta parte del río Amazonas y cómo va cambiando las corrientes de su cauce. Doctor Londoño, frente a esas otras islas que hace mención Teresita, ¿qué podemos decir y qué podemos explicar? Por ejemplo, frente a esa isla fantasía, ¿me recuerda el nombre de la otra? Ronda. Isla Ronda. Yo creo que es absolutamente indispensable entrar a acordar entre los dos países la situación general de las islas del río Amazonas. Los problemas, como hemos dicho, se van presentando paulatinamente. Hay islas que aparecen, desaparecen, la gente del lugar les cambia los nombres, tienen denominaciones diferentes. Entonces yo creo que con toda la seriedad, con toda la objetividad del caso, hay que entrar a estudiar las cosas con mucho cuidado. La principal población que hay en toda esa región es Leticia, sin duda alguna, es toda una ciudad. Al frente se encuentra Ramón Castilla, que tiene otras características, y por lo tanto los peruanos deben entender que no va a ser posible, lógicamente, que la gente de Leticia, para embarcarse dentro de un tiempo por el río Amazonas, tenga que cruzar por territorio peruano o pedirle a las autoridades peruanas de esa isla de Santa Rosa permiso para poder acceder al río Amazonas. Aquí me nace una pregunta, Teresita. Sí. ¿Qué tan usuales son estos casos que por un fenómeno natural nos pongamos en líos con el tema limítrofe? Es decir, que de acuerdo al comportamiento del río, las características de ese territorio que marca los límites entre un país y otro, pues se pongan en discusión. Bueno, los límites de los países están marcados por tratados, pero la naturaleza es viva y se mueve. Si yo me salgo un minuto al Amazonas y me voy a otros territorios como puede ser el Ártico, donde tenemos el deshielo, hielos y movimientos de hielo, son varios los países que en este momento enfrentan problemas limítrofes porque o hay deshielo o se va moviendo lo que eran las fronteras. Lo mismo pasa en el Amazonas, no es la primera vez. Desde finales de los 60 y luego los 70 tenemos la aparición de estas islas que los países, Perú y Colombia, han estado diciendo es mía, mando población, no mando población. Está el tema de la bandera, el año pasado hizo la bandera. Hace unos 10, 15 años en el gobierno de Juan Manuel Santos tuvimos varias reuniones con los peruanos precisamente porque también fue un momento en que por el cauce del río se acercaron varias de estas islas a Leticia generando un primer bloqueo del puerto y el derecho a la libre navegación no solamente es de los tratados del 22, del 29, es algo que desde el siglo XIX han marcado lo que son los tratados entre naciones. Muchos de los primeros tratados del mundo, incluido el nuestro con Estados Unidos, por ejemplo, nacen de la necesidad de tener el derecho a la libre navegación. Ahora, dicho eso, yo estoy casi segura, ex canciller, que usted ha caminado por todas estas islas y estos lugares y los conoce además de primera mano. Así es, me ha tocado navegar por el río Amazonas en muchas oportunidades, en diferentes situaciones. Y sé muy bien lo que dice Teresita, es absolutamente claro. Así es. Y no solamente se presenta en el río Amazonas, se ha presentado también en el río Putumayo y se ha presentado con Venezuela, especialmente en la región de Arauca, que ha sido una región sumamente sensible en eso. Esos problemas los afrontan generalmente todos los estados y tienen formas de solución pacífica de esas diferencias. Se presenta entre México y Estados Unidos, se presenta en muchas partes. Es uno de los fenómenos más conocidos y no puede generarse naturalmente un diferente de grandes proporciones en un asunto que se puede resolver por negociaciones directas y buena voluntad por parte de las partes. Pues muy bien, ahí está entonces el análisis con este tema. Teresita, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Al doctor Julio Londoño Paredes, como siempre, muy amable por su explicación. Un saludo muy especial y a Teresita me encanta verla nuevamente. Lo mismo, canciller.